A tan solo 5 minutos de Hollywood vive en esta casa toda una leyenda de la jota aragonesa. Se trata de Conchita Zapata, que vive aquí con su hijo Alberto, que sale ahora a saludarnos junto a la bandera española. Alberto, ¿qué tal? Soy Jorge, ¿Cómo estamos, Jorge? de Aragoneses por el Mundo. Alberto. Bueno, Alberto, ¿pero tú eres también maño o no? Bueno, yo nací en Zaragoza. Teniendo una madre como mi madre, me siento aragonés. Siempre me lo ha metido en la cabeza y tengo mucha, ¿cómo se dice? Pride aragonesa. Mucho orgullo. Mucho orgullo aragonés, sí. Bueno, tu madre seguro que tiene todavía acento aragonés. Totalmente. Y es a quien nos interesa conocer ahora porque es, como hemos dicho, una leyenda de la jota aragonesa. La llaman la maña. Pues vamos Adelante, a conocerla. Adelante. Jorge, te introduzco a mi madre, Conchita Zapata. Hombre, Conchita, ¿qué tal? Qué guapa y qué jotera, ¿eh? Hijo mío, ¿cómo estás? Muy bien, muy flamenquilla la veo, ¿eh? Ay, eso de Con mucha fuerza. ¡Baturra! Pues baturra. ¡Baturra! Bueno, pero entonces, ¿por qué llegó hasta aquí? Porque me casé y me trajo mi marido aquí, me llevó a Nueva York. Mi marido es cubano, pero de familia jamaiquina. ¿Y dónde lo conoció? ¿En Zaragoza? Sí, en Zaragoza lo conocí en un festival que había de coros y danzas que había que bailar, lo conocí allí. Usted era una bailarina de jota estupenda. Con mi hermano Santiago siempre bailando, a los 3 años empecé a bailar la jota, hijo mío, todos. En ¿Y mi sigue casa todavía? sigo bailando la jota y estoy sentadica y estoy punteando y ahí vengo a puntear y me pongo así, me pongo acá. Entonces me hice muy amiga de la canciller del consulado de Nueva York. Y entonces, para que yo no me aburriese entre semanas, en el mismo Tudor me buscó unas discípulas americanas y ella puso el precio y todo. Por hora era un grupo y cada niña era una hora el grupo y cada niña me pagaba $30 en el año 75. He oído que era una de las más guapas de Zaragoza. Y me lo creo, ¿eh? Viendo las fotos que tiene por aquí, Sí, era guapa. lo guapa que era. Pero las piernas gordas y los brazos gordos y eso también está gordo, pero la cinturita muy chiquitica. Y canto y me invento canciones y le canto, tengo a la Virgen y la hago, hablo con ella, no sé rezar, yo hablo. Ay, maña mía, mira que estamos lejos, ¿eh? Bueno, hemos caminado aquí a este parque que es famoso por la Bette Davis, la estrella de películas Bette Davis. Vivía al fondo, este parque lo donó para la ciudad de Glendale. Bueno, Conchita, pero usted también ha conocido gente famosa, no sé si a Bette Davis. Sí, no a la Bette Davis, no, pero he conocido a Reagan. Oye, pero me llama la atención que conociera a Reagan. ¿Cómo Sí. fue eso? Reagan era, para el 85, Reagan era el presidente de Estados Unidos. Sí. Y hacer las Olimpiadas, pues y vinieron todos los países a las Olimpiadas y trajeron a los españoles, pero los españoles no trajeron representación de trajes de España. O sea, entonces llamaron a mi casa los jefes de las Olimpiadas a las 10 de la noche y oí España. Digo, ¿qué hablan de España? Dice, mamá, que es para hacer las Olimpiadas, que te llaman para que vayas, pero no pagan, es gratuitamente. Digo, me cachí la mano, de cabeza. Entonces lo que hizo usted fueron los trajes para la representación Sí. española en las Olimpiadas. Eso fue, pero hice de flamenca, hice de asturiana, de gallega. Y después de haber hecho los trajes, ¿qué Pues- pasa? ¿A Reagan le felicitó? Nos dio una fiesta para felicitarnos y no es a mí. Me mandó una carta, a cada uno nos dio una carta como diciendo que nosotros ya formábamos parte de la historia de América. Cuando sacamos las castañuelas sin permiso de nadie, aquello se desmoronó. Todos empezaron a bailar, cada Todos. canción empezaron con su rollo. todos, luego el fútbol, el corredor aquel negro, ay, se ponían los pañuelos de baturro en la cabeza, les firmaban las camisas. Bueno, fue una cosa. Estás diciendo de que bailasteis la jota. Sí. Y te mirabas también a tu hijo, ¿también la baila él? Y también los 2 hijos míos bailan la jota. Que te gana la baturra, que te va a quitar la sal que llevas en la cintura. Vuelta.
Ya vale, ya está. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Alberto, pero es que tu madre tiene una vida de cine. Bueno, tengo amigos, fotógrafos y directores y todo que vienen, conocen a mi madre y quieren hacer película, un documentario de ella. O sea, la gente alucina con mi madre. Tengo amigos que vienen a visitar a ella, no a mí. ¿No? Eso es muy fuerte. Oye, si estáis tan cerca de Hollywood, ¿por qué no nos damos una vuelta? Sí, pero primero me gustaría enseñarte la hípica, que la tengo aquí pegada a la casa, ahí es en donde monto. Perfecto. Pues Conchita, te dejamos en casa y nos vemos enseguida, Conchita. Entonces aquí es el sitio donde tú tienes tu caballo. Sí, bueno, de momento eso es un concurso y los caballos de aquí vienen a concursar. Yo tengo al caballo adentro en el establo, tiene su cuarto. Pero sí, yo hago la hípica, eso es mi pasión, lo que me gusta. Y bueno, y cuando dejaste Zaragoza, ¿qué fue lo que más pena te dio? ¿Qué es lo que más te gusta de Zaragoza? Ay, me gusta, no por la bebida, pero que hay un bar en cada esquina y que hay gente en la calle a las 9, a las 10 y el vermú y todo lo social. O sea, Los Ángeles es excelente para venir a trabajar y venir con mucho dinero. Pero España, para vivir, 100% España, pero para trabajar, aquí. O para vivir siendo millonario. Bueno, aquí estamos en los estudios universales, en donde tú sabes muchas carreras han nacido y también han sido destruidas. Yo me siento parte un poco de Hollywood. Fui a una escuela en donde fui con actores que ahora son famosos. O sea, en mi escuela elementaria fue la Courtney Love. ¿Y a ti no te ha dado el gusanillo de probar a ser actor alguna vez? He probado las aguas en actuación. He hecho varias novelas aquí, una que se llama General Hospital. Telenovelas, pero una bastante famosa se llama Hospital General. Y acabo de hacer una película que sale al fin de junio. El trailer ya está, se llama Carbon Copy, The Carbon Copy. Y es la primera película con un final interactivo. Bueno, o sea que tenemos una estrella aragonesa, pero eso se lo debes mucho a tu madre, hombre, que es una auténtica es en la sangre, estrella. Es en la sangre, ¿qué puedo decir? Está en la sangre. Bueno, ahora estamos en Fort Hill, en la casa de unos amigos aragoneses. Está mi madre. ¿Aragoneses también? Aragoneses, y vamos a ver mi madre. Claro que sí. Muy bien. Bueno, Conchita, sí que está bien acompañada de aragoneses, ¿eh? Pues ya lo creo, no acompañada de familia, que es mi familia. La Luisa es mi familia y el Alfonso Marco, que es el marido, pues es como... Bueno, un placer, Alfonso, Luisa, ¿de dónde sois vosotros? ¿De Zaragoza también? De Zaragoza. ¿Y Conchita, qué pasa? ¿Que tiene más amigos aragoneses, españoles o americanos? No, aragoneses, maño mío. ¿Solo aragoneses? Aragoneses, ¿para qué quiero más? ¿Y con los americanos? Ay, pues los quiero también, porque quiero a todos. Yo creo que he nacido queriendo, me gusta querer. Y el que entra dentro de mi corazón ya no sale, mañón. Si supiese inglés, cuántas cosas diría. Ay, maño mío. Aún está a tiempo de aprender mejor el inglés. Ahora, maño mío, ay, excuse me, y thank you, y I'm sorry. Muchísimas gracias a todos por el día que nos habéis regalado. No sé si queréis mandar pues un saludo a alguien de esas personas que tenéis. Saludos a la familia Zapata, mis primos, mis primas, y un saludo a Teresa Barrera y Lourdes Gae y la Chus de Zaragoza, que no tengo los teléfonos de ella y no los encontré. Vosotros, a vuestra familia de Zaragoza, me imagino. En especial a mi hermana Carmen y a mi cuñado. Yo, el mensaje que los quiero mucho, que tengo muchas ganicas de verlos a todos, porque los quiero mucho, maño. Pero no se emocione, que seguro que irá pronto a Zaragoza. Yo creo que iré prontico, de una forma o de otra, iré a Zaragoza. Claro que sí, Conchita, pero no se emocione, que seguro que pronto la vemos por Aragón y bailando una jota como la que nos ha bailado hoy. Gracias, hijo mío, gracias. Muchísimas gracias por todo, A ti. Alberto, familia, Adiós. que nos vemos muy pronto, a ver si puede ser en Zaragoza, ¿vale? Ok. Gracias. Buen viaje. Hala.